Caso de estudio, clima del resguardo Inda Zabaleta, Tumaco, Nariño. Presentado por Juan Camilo Rosero y colaboración de AIDA España, Jamijoy y Andrés Ochoa. Para nuestro caso de estudio del resguardo Inda Zabaleta, vamos a tener o considerar las variables de precipitación, temperatura, evapotranspiración y evapotranspiración potencial. Nuestro resguardo está ubicado en el departamento de Nariño, en el municipio de Tumaco, el cual se encuentra sobre la cuenca del río Mirahuiza. El círculo en rojo representa la celda de Erasincolán, de donde hemos extraído toda nuestra información, los datos de precipitación, temperatura, evapotranspiración y evapotranspiración potencial. En nuestros datos, nuestras variables de precipitación, temperatura, evapotranspiración y evapotranspiración potencial, hemos graficado para cada una en resolución mensual con una resolución espacial de 0.1 grado. Para la precipitación tenemos para el año de 1998 como pico importante con 1146,4 milímetros de precipitación de lluvia. Para la temperatura tenemos picos importantes como son, por ejemplo, para el año de 1998, tenemos por acá para el 2016, y tenemos para el 2019 picos importantes, cercanos a los 25.5 grados centígrados. Para el resto del año tiene un comportamiento que se repite, como podemos ver en la gráfica. Para la evaporación ya podemos ver una especie de más valle, aunque se pueden denotar algunos picos importantes. Y lo mismo para la evapotranspiración potencial con valores mucho más altos, pero siguiendo esa misma uniformidad con los datos. En los métodos tenemos el método estadístico, tenemos el fenómeno ENSO, gráficas Boss-Plots y la clasificación climática. En la precipitación tenemos para las medias que para el mes de mayo la precipitación es la más alta, mientras que para el mes de noviembre tiene los valores más bajos. Es un comportamiento que se ha venido repitiendo en nuestros últimos 40 años. Para las fases del ENSO, lo que es la fase del niño y la fase de la niña, cuando la precipitación es más alta, por ejemplo para mayo, el niño se mantiene por encima de la media, mientras que la niña se mantiene por abajo. Para la temperatura, tenemos que para el mes de abril, la media tiene el valor más alto, mientras que para los más bajos se encuentran entre septiembre y octubre. Podemos ver que hasta la mitad del año la temperatura aumenta y para el resto del año desde julio la temperatura comienza a descender hasta mantenerse cerca a los 24 grados. Para las fases del ENSO el niño se mantiene por encima de la media y la niña por abajo. Para la evapotranspiración ya podemos ver que es un poco más, los valores se mantienen más cercanos a los 90 milímetros de evaporación y el más alto por encima de los 100 milímetros. Ya el más bajo lo podemos encontrar arriba entre los 80 y los 90 milímetros. Podemos ver en el comportamiento de las fases del ENSO que para marzo la niña tiene un comportamiento que es por encima de la media y por encima de la fase del niño. Ya desde mayo y junio se sigue un comportamiento donde el niño es por encima de la media y la niña es por abajo. Para la evapotranspiración potencial podemos ver que la media se mantiene por encima de los 120 milímetros de evaporación potencial, mientras que para la mínima se encuentra entre junio. Para el resto se mantiene cerca a los 120 milímetros. Igualmente podemos ver que en el mes de marzo
la fase de la niña se mantiene por encima de la media y por encima de la fase del niño. Ya desde mayo y abril ya ha sido un comportamiento más parecido a lo que hemos estado viendo en las otras gráficas, donde la niña el niño está por encima de la media y la niña por abajo. Esa es nuestra tabla de clasificación climática, la cual la hemos hecho con Copenhagen, la cual, por ejemplo, para 1981 nos dio que es de un bosque tropical. Para Holdry nos dio para el mismo año de un bosque húmedo. Para Tolway en precipitación nos dio que era subhúmedo. Y para Tolway en temperatura que se calculó con Fahrenheit nos dio que era zona tropical. Para Land nos dio que era perhúmedo y para Martone nos dio que era perhúmedo. Así para el resto de nuestros años, tal como se muestra en la tabla. Conclusiones. El estado de las medias, tanto para la precipitación, la evaporación potencial y la temperatura permitieron ver el comportamiento estacional de las variables. El régimen que se presenta es unimodal, ya que se encuentra un solo pico durante todo el año. La estacionalidad se presenta para los meses de abril y mayo con altos registros de lluvia que se repiten cada año. Cambios en la estacionalidad durante el niño y la niña se presentan con valores altos de temperatura para el niño y bajos para la niña. La clasificación climática del resguardo, utilizando varios métodos de clasificación, fueron diferentes para cada uno, tal como se había mostrado en la tabla. Muchísimas gracias.